Pues con mucha ilusión. Estamos aquí, Nelly, Lorenzo y yo, Rasna Manero, para presentaros este módulo que Astro Diseño Humano, que bueno, ha sido fruto de nuestra propia investigación y también de nuestro propio asombro cuando, bueno, ambas, bueno, amantes, apasionadas de estas ciencias del conocimiento, ¿no? Que nos ayudan tanto a, a- a poder observar, a poder desarrollar nuestra conciencia, ¿no? Eh, pues vimos que realmente, sobre todo yo, bueno, llevo años trabajando con el diseño humano, quizá le hacía falta ver un poco más la mirada astrológica para complementar también aspectos importantes, tanto para el conocimiento del diseño individual, porque no es lo mismo que esté aspectado determinadas activaciones en un planeta u otro, como desde la visión de la astrología, ¿verdad, Nelly? Va, te paso micro para que también nos puedas comentar. La verdad es que esta andadura empezó hace ya más de un año, ¿verdad? Este proceso para llegar ahora a presentaros sobre todo una forma sencilla y fácil de que podáis aplicar estas claves que os queremos mostrar en las próximas sesiones. Sí, la verdad es que, buenas tardes. La verdad es que cuando Rasna y yo empezamos a hablar, nos tirábamos horas hablando, ¿verdad? Sí. A mí me fascina el diseño humano porque veo que, bueno, para mí, ¿no? Sobre todo para mí, ha sido un gran descubrimiento porque yo, bueno, estaba enganchadísima a la astrología desde siempre. Me parecía que la astrología me aportaba todo el conocimiento necesario y apareció el diseño y me di cuenta de que el diseño, pues la verdad es que sobre todo puntualiza y concretiza muchísimo. Entonces, a mí me fascinaba el intercambio con Rasna, ver cómo, claro, para mí signos, planetas asociados a puertas y bueno, pues canales, ¿no? Y la parte roja y la parte negra. Entonces empezamos ahí un poco a ver, incluso, bueno, el año pasado estuve preparando eh, pues una especie de presentación para un congreso de astrología, porque a mí lo que realmente me impactó fue la parte roja del diseño, lo que son los 88 grados antes de nacer, que, bueno, que es como nuestra primera fecha de nacimiento, ¿no? Como la impronta. Y bueno, y recuerdo que hablamos mucho, ¿te acuerdas, Rasna? Porque yo te hacía muchas preguntas, tenía mucho interés en saber sobre ese dato tan importante que Ra nos ha trasladado y que a mí me apasiona. Y estuve haciendo ahí bastantes investigaciones y levantando cartas astrales de esa fecha. Y yo creo que a raíz de ahí fue cuando nosotras empezamos ya más a hablar de este tema y bueno, de ahí surgió sobre todo el que yo la decía, yo es que creo que sería importante que las personas que se acerquen al diseño humano, bueno, conozcan un poco esta base de la astrología, porque al final yo veo que todo lo del diseño se mueve un poco con esos parámetros, pero a la vez noto que para mí es fácil, pero para alguien que nunca haya estudiado astrología me parecía que podía ser muy difícil entender ciertos conceptos. Y bueno, pues la verdad es que ahí fue cuando, cuando yo creo que ahí empezamos a hilvanar, ¿no? Esta idea que por fin hoy pues la damos a luz, Prasna. Sí, en el momento, de alguna manera, cuando el influjo, ¿vale? Es auspicioso, que dicen los budistas. La verdad es que este va a ser también uno de los aspectos, queríamos hoy presentaros sobre todo los contenidos y el objetivo de este primer módulo. Y este va a ser uno de los aspectos, el rojo y el negro. Como decía Nelly, vamos a ver, vamos a aprovechar los aspectos planetarios que nos van a ir acompañando durante todas estas semanas para poner ejemplos, es decir, en cada una de las sesiones habrá una parte un poquito más teórica y una parte más práctica y vamos a aprovechar el ver ese cuadro o ese clima planetario que nos va acompañando para ver en la práctica qué supone. También podremos poner algún ejemplo pues, de los propios participantes que estáis aquí, ¿no? Pero desde luego siempre desde esta mirada del rojo y el negro, porque vimos también, comprobamos con Eli que
hay diferencias importantes a la hora de observar cómo es nuestra naturaleza y la posición de lo que sería nuestra impronta en esos 88 grados antes del nacimiento, aproximadamente 3 meses antes, que es lo que en el diseño está marcado por la columna de la izquierda, los datos en rojo, pues ver esas posiciones astrológicas van a ser realmente muy interesantes, sobre todo en el aspecto de nuestra biología, de nuestro cuerpo, ¿no? Siempre decimos en el diseño que el rojo y el negro es como un matrimonio forzado en el que de alguna manera nos complementa realmente quiénes somos como bioforma y gestionar ese encuentro, esa dualidad del consciente y el inconsciente es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Así que también, como digo, estaremos trabajando qué nos aporta la mirada y el conocimiento de una ciencia tan rica y con tanta trayectoria como tiene la astrología en una herramienta muy nueva, muy novedosa, muy sobre todo de la mirada de lo que se pretende hacia nuestro proceso evolutivo, cómo prepararnos, ¿no?, en ese proceso del despertar de la consciencia para el nuevo tiempo. Y vamos a comentar más cosas. No sé si Nelly quieres hacer más hincapié, porque vamos a ir comentando sobre todo la Bueno, impronta. Sí, yo creo que profundizaremos. sí, Además, yo creo que podríamos dedicar una sesión sobre todo a los que están aquí participando, que tomen nota de la fecha en rojo, sí, que cuando sacamos el diseño humano viene la fecha de 3 meses antes. Sería exacto. interesante que esas personas vieran esa fecha y empezaran un poco a visualizar si esa fecha les dice algo, si en esa fecha en su vida han ocurrido cosas o este mismo año ya empezar a observar esa fecha. Bueno, esas son, yo creo que podemos dedicar una sesión a ver esa fecha y a Sí, darle, ¿no? Bueno, yo creo que lo sí. tienes. Sí, 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 las personas que no tengan el programa, porque a lo mejor cuando se sacan la carta gráfica gratuita a través de Internet, creo que no da la fecha, o saca el gráfico, pero no aporta esto. Entonces, que nos manden un correo a info@sistemahumano.com o al mismo correo en el que están recibiendo la información de este curso y les facilitaremos su gráfico con esta fecha que está comentando Nelly. Y bueno, luego en los programas de astrología hemos recomendado ya alguno, como es Carta Natal, que es muy fácil sacar el momento astrológico con todos sus datos, efectivamente. Gracias por recordarlo, Nelly, porque a veces, bueno, sacamos el diseño, como digo, a través de Internet, pero no disponemos de la fecha. Entonces, os la podemos facilitar para que podáis seguir, para que podáis sacar ese momento, ¿verdad? Ese momento que es 3 meses antes. Y también, como dice Nelly, muchas de las cosas que nos ocurren se empiezan a, ¿cómo podríamos decir?, a gestar, ¿verdad? Igual que aquí en la imagen hablamos del proceso de gestación, se empiezan a gestar esos 3 meses antes, con lo cual podemos ver un poco por dónde va a ir ese movimiento en nuestra vida en esos momentos, ¿no? Sí, normalmente cuando vemos una carta astral, sobre todo cuando estamos viendo los retornos solares, siempre vemos que los 3 últimos meses son los más importantes. Es como que el año puede transcurrir de forma plácida y justo cuando ya se aproxima el cumpleaños es cuando empieza a ocurrir todo a gran velocidad. Por eso esta parte roja y esa fecha, bueno, yo creo que es una de las claves del diseño humano para mí, más, vamos, más importantes y que, bueno, sobre todo en este curso creo que tanto Rasna como yo nos vamos a dedicar a no solamente a hablar de esa parte de 3 meses antes, sino de los planetas afectados, en dónde están y qué es lo que realmente nos están aportando, bueno, a lo que se dice parte inconsciente, pero también la parte, la parte física que de alguna forma hemos heredado o traemos, genética, y que se puede manifestar muchas veces. eh, la parte que se nos manifiesta física es esa. Cuando tenemos una dolencia, cuando tenemos
una parte que nos duele, que nos molesta, viene de ahí y es curioso y bueno, eso es lo que Mm, ujú. es lo más interesante de esta parte que te digo eh, astrológica, investigarla y que cada uno de nosotros, pues bueno, tengamos una idea, ¿no? de lo que nos ocurre. Pues vamos a ver también, bueno, hemos puesto el ejemplo de lo que sería la impronta planetaria, es decir, cómo, qué puertas tenemos activadas hoy a las 20 horas desde Madrid, España, ¿no? Vemos que es un momento fantástico, estamos viviendo un momento fantástico y estamos muy contentas de comenzar este proceso de formación también para facilitar este conocimiento y nuestra experiencia en un día como hoy, que como veréis es la cruz de ángulo derecho de las leyes, ¿no? Lo que tenemos. Y esta cruz realmente de lo que nos está hablando con el sol en la puerta 3, una puerta de mutación, una puerta que trae cambio y que trae lo nuevo. Nos está hablando, ahora también con Nelly comentaremos más despacio, un momento muy interesante para poner orden, para tener una cierta disciplina, para encaminar, para preparar todo lo que va a ser el nuevo camino, los cambios, porque realmente es un momento de cambios, ya lo veníamos anunciando en las charlas que estuvimos comentando de paseos con la luna. Y hoy, fíjate, si pudiéramos ver también como una de las aplicaciones prácticas de este conocimiento, hoy empezáramos un negocio, hoy firmáramos un contrato, hoy, por ejemplo, empezamos un curso de formación, pues poder ver qué aspectos planetarios van a acompañar a ese inicio nos puede resultar como muy práctico. Y desde luego lo que hoy se está anunciando es un nuevo orden, una nueva estructura. Yo me he quedado fascinada porque tenemos ahí dos canales, tenemos un canal de estructurar, un canal de síntesis que va de la mente a la garganta y que nos habla de una nueva forma de comunicar, de traer algo nuevo. Y por otro lado tenemos ese canal de la nutrición, del sacral al centro esplénico, al bazo, que nos habla de la custodia, del cuidado y que sobre todo tiene mucho que ver con la protección de la vida y también tiene mucho que ver con elementos educativos, ¿no? Suele estar muy relacionado con la protección y la educación. Así que es un día con energía, es un día donde está muy conectado, como digo, con la energía sacral, con el flujo de la vida y al mismo tiempo con una nueva forma de estructurar el conocimiento, ¿no? No sé qué te parece, Nelly, cuando ves este diseño del día de hoy, que lo vamos a comentar luego, no sé, pero así la verdad es que tener estos tres centros definidos únicamente solo con los planetas que están aspectando hoy en este momento, ¿eh? Pues bueno, aquí la experta eres tú. A nivel planetario, a mí me parece que estamos en un momento total de inicio, porque bueno, esta madrugada hemos tenido una luna nueva Mm, y una luna nueva para los astrólogos Aries es el signo del comienzo. Entonces, claro, al final es como un doble comienzo hoy, ¿no? Por un lado, luna nueva es comienzo, Aries es comienzo y nosotras estamos de comienzo. Entonces, creo que vamos como muy en consonancia con las energías que nos están llegando. mm. Y bueno, luego ya comentaremos un poco más, ¿no? O Sí. quieres que comentemos ahora la luna? Sí, en todo caso, hablar que también parte del contenido de estas sesiones, de este módulo de formación, va a ser acompañar, seguir acompañando las fases de la luna, ¿verdad? Porque además lo hemos visto que coincide también que podremos hablar de la luna llena, de la luna nueva. De alguna manera es un astro que tiene muchísima influencia por su gran tamaño en la Tierra, regula gran parte de la vida. Sin la luna la vida no sería posible en la Tierra tal y como la conocemos e influye mucho en nuestras vidas, ¿no? Una de las cosas que nos contará sobre todo Nelly es cómo diferenciar en estas fases con respecto al diseño humano. Por ejemplo, aquí tenemos esa luna nueva y lo podemos ver ahí en el diseño, ¿verdad? Cómo está en la misma puerta, en la misma línea que el Sol, ¿no? Nelly. Eso es, eso es. Cuando tenemos una luna nueva,
lo que ocurre, lo que sucede es que el Sol y la Luna se sitúan en el mismo punto. Esa es la luna nueva, para todos aquellos que no nos hayáis seguido estos meses. Y justo enfrente tenemos a la Tierra, siempre, siempre hay, siempre, bueno, cuando ya os introduzcáis más tanto en el diseño como en la astrología, los opuestos que se complementan, nos están siempre, siempre marcando, ¿no? Y en este caso, luna nueva, sol y tierra, sol y luna juntos, pero siempre la Tierra enfrente. Luna llena, sol y luna enfrente y la luna y la Tierra acompañando al sol. O sea, siempre estamos en opuestos, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante el que... La luna, que podríamos decir, Nelly, que sobre todo es significativa a nivel de lo que sería su influencia, porque realmente está marcando fases, está marcando ritmos, ¿no? En nuestra vida. Claro, la luna como si dijéramos, es un contador, ¿no? Mm. Bueno, yo por lo menos para mí lo veo así, ¿no? Es la que al final, de una forma o de otra, nos está marcando un ritmo y va como contando, ¿no? Y cuando la luna nueva, pues siempre para nosotros es como el inicio. En el cielo, si miramos, no vemos nada, está todo a oscuras, pero realmente es porque poco a poco se va iluminando y ya entramos en cuarto creciente y luego llega la luna llena que vemos en el cielo como si fuera un sol de noche. Esa sería la luna llena. Y luego ya empieza a menguar y poco a poco se le va apagando la luz hasta que llegamos otra vez a la luna nueva. Mm. Y es como el proceso humano, ¿no? Es como el nacimiento, la plenitud de la vida y la muerte, ¿no? Está como reflejándonos continuamente y recordándonos que nacemos y morimos, ¿no? De alguna manera. Entonces, a mí me parece que la Luna es un planeta bueno, que nos enseña continuamente y la energía que va filtrando, que lo hemos hablado también alguna vez, la energía que ella filtra, la energía que ella, la misión que tiene es un poco la de filtrar, ¿no? Y según tengamos el filtro lunar, pues así percibiremos mejor o peor lo que nos está llegando, ¿no? Mejor o peor en el sentido de cómo nos afecte. Que no quiere decir que sea malo o bueno, ¿no? Eso ya lo hemos dicho alguna vez. La verdad Y es que desde la perspectiva del diseño, que esta luna nueva esté en esa puerta 42, ¿no? Es una puerta sacral, es una puerta generadora que tiene que ver con los ciclos, además, ¿no? Y que fíjate, entrada en Aries nos está hablando de un nuevo ciclo. En línea 6 nos estaba hablando de una transformación, ¿no? De una transición. Es decir, que de alguna manera todo lo que se haya estado gestando, sobre todo estos días atrás, hablaremos un poquito también de ese Mercurio retrógrado, ¿verdad, Nelly? Que se sí. haya estado interiorizando, reflexionando, preparando, clarificando también, ¿no? Estas semanas atrás, de alguna manera está en ese momento de transición para dar el salto y nutrir. Es muy bonito lo que aparece en esta línea porque nos dice el potencial para expandir y para el crecimiento con otros. Así que también nos está anunciando de alguna manera proyectos compartidos o alianzas o como de alguna manera también en la trayectoria, ¿no? De lo que se puede ir tomando forma en nuestra vida en un futuro próximo, pues vamos a poder compartir o expandir todo ese proyecto personal que llevamos un poco madurando, ¿no? Ujú. Sí, es un tiempo total, lo que tú estás diciendo, vamos, es que es impresionante, ¿no? Y luego, bueno, por ver un poco la complementariedad que le aporta la astrología, Mm. pues una luna en Aries, una luna nueva en Aries, siempre decimos que cada signo tiene un planeta y cada planeta tiene un signo. Entonces, el planeta que rige Aries es Marte. Y cuando hay una luna nueva, pues siempre decimos el dispositor o el que resuelve o el que realmente nos va a dar la clave de la luna es ese planeta, ¿no? Y es Marte. Fíjate dónde está. Está en la puerta 54 y, Ajá. y es uno de los canales que formamos hoy. Curioso, ¿no, Ragnar? Sí, ¿Cómo lo sí, ves? sí, 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 sí.
tremendo, porque forman todo un canal, ¿no? Hay un aspecto también que quisiera destacar, porque luego vamos a ver, quizá nos vamos a detener un poquito más en el clima planetario de hoy, ¿verdad? Y como tú bien dices, le vamos a dedicar alguna sesión exclusiva para hablar de la Luna. Y es esa polaridad que has estado tú también comentando, la Tierra en la puerta 32. Y la Tierra en esa línea nos habla de tranquilidad, la necesidad de afrontar esa transitoriedad con calma, ¿sí? A veces podemos estar viviendo momentos de dificultad, como parece que las cosas, bueno, les cuesta, ¿no? Y lo que nos está invitando esta luna para mí es tranquilidad, es un comienzo, con calma, todo va a llegar y también porque se está gestando el aceptar los cambios y las transformaciones que son necesarias para dar ese paso, ¿no? Entonces, bueno, también es importante que a nivel personal le demos el suficiente tiempo y espacio, ¿no? Para esa transformación. Yo, si te parece, vamos a pasar ya. Sí, ¿Mm? sí. A ver un poco cómo en el diseño humano, por ejemplo, en el centro G, que en realidad es el foco de esta estructura, de esta bioforma, es el centro G. Tan solo deciros, porque también le dedicaremos algunas sesiones, dado que ahí tenemos los 12 signos, ¿eh? Y Curioso. en esas 8 puertas, porque Curioso. algunas hacen de puente, sí. Sí, sí, sí. Esto es uno de los capítulos que le daremos, le daremos mucha relevancia, estas puertas puente que Mm, conectan signos y que a nosotras por lo menos nos ha parecido, ¿verdad, Rasna? Muy, mm, mm. muy interesante y a la vez creo que muy enriquecedor Mm. para transmitirlo, ¿no? Sí, lo que vemos por un lado es esa magia, es decir, esta nueva herramienta, este nuevo conocimiento que integra estas 4 ciencias, astrología, cábala, sistema de chakras y lichín, ¿vale? Pero que sobre todo está fijado por el momento astrológico, de ahí la importancia que con Nelly vimos de reforzar, ¿no? Que se conocieran las claves de la astrología, porque nuestro diseño está marcado por fechas, por un momento concreto, ¿no? Lo que vemos una vez que tenemos esta estructura, como en ese centro G, que es de alguna manera el que nos da dirección y el que nos sitúa en un lugar, en el espacio, es decir, en la geometría de nuestro movimiento. Tenemos ahí también las puertas de amor y que justamente esas puertas de amor nos están marcando las 4 estaciones del año, la primavera, verano, otoño, invierno. Mostrároslo, lo desarrollaremos también, hablaremos de esas puertas, hablaremos también, como dice Nelly, de que son puertas que enlazan, ¿vale? Y que están en, de alguna manera en ese tránsito entre un signo y otro, como podéis ver en la diapositiva, ¿no? Veremos también las que forman dirección. En realidad vamos a ir viendo todas las puertas, pero acompañadas no tanto de una forma lineal, una tras otra, sino acompañadas en el movimiento que nos vaya invitando el clima planetario. Para eso hace falta, bueno, tener una pequeña base del diseño humano. No es necesario tener una que llevéis mucho tiempo, que estéis muy formados. También en algún momento, si tenéis alguna duda, nos podéis escribir, pero principalmente este módulo está diseñado pues, o para gente que tenga su lectura personal, ¿vale? Que le hayan hecho el análisis de su diseño o que al menos hayan leído un poquito de lo que son los componentes de la estructura de este cuerpo gráfico, ¿no? Lo que son los centros y los tipos. Ya con eso creo que nos vais a poder seguir sin dificultad. Y una de las cosas que insistía Nelly, ¿verdad? Es decir, la astrología sigue siendo a veces, con toda la riqueza que tiene, la profundidad, a veces la gran desconocida, porque hay claves, como por ejemplo, hemos tenido a Mercurio retrógrado, ¿no? Y ahora, hoy justo se ha puesto directo. ¿Qué significa eso?
¿no, Nelly? Que le vas a Claro, explicar qué significa claro. todos estos movimientos. Sí, sí, yo creo que también una de las claves de este curso es un poco hablar de los planetas que retrogradan, los que no, y esos momentos de retrogradación lo que marcan y hasta que se ponen directos lo que sucede, porque ahora mismo, sí, Mercurio se ha puesto directo, pero entre que pasa de retrógrado a directo hay un momento que se llama estacionario que no es que esté quieto, está avanzando, pero muy, muy despacito, está como cogiendo carrerilla, ¿no? Y bueno, todo eso yo creo que es importante sumarle al diseño, porque, bueno, yo lo echaba un poco en falta, ¿no? Yo creo que muchas personas que nos acompañan ni siquiera saben si han nacido con, pues eso, con el Mercurio retrógrado y lo que puede significar tenerlo retrógrado o directo o estacionario. Creo que, Rasna, eso también, Mm, bueno, ujú. Hablaremos pues de algunas claves, hablaremos de sí, casas astrológicas, de puntos cardinales, hablaremos de fases de la luna, hablaremos de cuando un planeta transita por su signo, transita por otro, ¿vale? Para que eso. veamos esas pequeñas o grandes diferencias, depende de cada caso, ¿no? Pero Bueno, sobre todo, Nelly insistía mucho, hay que hacerlo fácil, esto es algo que debe ser eso es, asequible a todo el mundo, ¿no? Quizá eso en el es. diseño no podemos ver estos movimientos retrógrados o directos o estacionarios que comentaba y otro tipo de cosas, pero os vamos a un poco ir indicando cómo podéis acceder a esta información. ¿Eh? Eso es. Mm. Y luego incluso lo que estás diciendo tú de los tránsitos, bueno, yo creo que lo hemos hablado nosotras, que damos por hecho muchas veces que sabemos lo que significa un tránsito, lo que significa un retorno solar, un retorno de Quirón, o sea, lo hemos dado por hecho y, bueno, creemos que ha llegado el momento bueno, de un poco clarificar, ¿no? Y sobre todo para aquellos que tengan alguna duda, pues incluso en las sesiones hablar de lo que es un tránsito, a qué se llama tránsito, los diferentes tipos de tránsitos, Mm. los tipos de retornos, a qué se llama retorno, ¿eh? O sea, claves astrológicas aplicadas al diseño y aplicadas a la vida, al final, ¿no? Sí, y también, ahora veremos también el tema de los ritmos también de esos movimientos, diferenciar, ¿verdad, Nelly? O sea, no es lo mismo que nos esté acompañando la luna en una puerta, en una posición aspectada por un planeta en un signo determinado, pues que estamos hablando de planetas externos, de desarrollo que como Urano, Neptuno, Plutón, ¿verdad? No es lo mismo, tampoco en nuestra carta natal, pues tampoco es lo mismo en el diseño, ¿vale? Ahí haremos esa diferencia, como digo, acompañando el clima, acompañando un poco lo que tenemos durante estas semanas que podremos ver cómo hay planetas que van siempre acompañando un poco los ritmos del Sol y hay otros pues que, bueno, tienen un movimiento mucho más lento y que están posicionados en otro tipo de puertas y en otro lugar en nuestra estructura. ¿Sí? Esto también lo diferenciaremos. Ah, Sí, creo que eso es muy, muy importante también a tener en cuenta y que tomemos conciencia, ¿no? Un poco todos de que sí, el Sol se mueve muy rápido, la Luna se mueve muy rápido, pero luego hay planetas que están muchísimo tiempo y que donde se encuentran al final nos están dando unas pautas ujú. bueno, que yo creo que son muy importantes a tener en cuenta porque es como que están remarcando, ¿no? Es como decir, insistir, ¿no? Como que nos están insistiendo, esto es importante, esto es Ajá. importante. Sí, sí, Es- porque es verdad, se cruzan, o sea, y también, bueno, qué elementos nos van a influir más en aspectos personales o en aspectos relacionados con nuestra proyección social, con cambios más a nivel colectivo, ¿no? O sea, es decir, que no, que además van a ejercer una fuerte influencia en lo que es estar dentro, vamos a decir, de un movimiento o de un proceso evolutivo a mayor escala y que por supuesto nos va a influir también a nosotros personalmente, ¿no? Eso es, eso Hay, por es. ejemplo, la trayectoria nodal. Este es uno de los elementos, ¿no, Nelly? Es decir, que ahora tengamos este eje nodal transitando con ese
nodo sur en Acuario, a ese nodo norte en Leo, que nos habla más de individualidad, ¿verdad? Esto es algo que indudablemente está marcando la trayectoria también de ese proceso evolutivo como especie humana, ¿no? Total. Es un momento muy, muy importante en cuanto a dirección, sobre todo a encontrar identidad, y lo llevamos diciendo todo el año, encontrar esa identidad necesaria para cada uno de nosotros. Y además, bueno, ya que estamos con los nodos siempre se mueven en sentido inverso, siempre van hacia atrás. El Ajá. siguiente paso va a ser entrar en Capricornio y Cáncer, con lo cual nos están diciendo, vamos a encontrar nuestra verdadera identidad para luego podernos relacionar con la familia desde nosotros, ¿no? Y bueno, ya hablaremos un poco de esto también, pero bueno, entender que los nodos, el movimiento es totalmente, siempre van en retrógrado, siempre van hacia atrás. Siempre, claro, porque Y si eso no lo podemos ver en el mandala y confundirnos en el movimiento. es. El próximo movimiento del nodo norte en junio será en Puerta 31, ¿eh? Eso, Ahora esto ya seguirá en Leo y luego ya pasará a la puerta puente, la 56, que ahí es donde tendremos el momento más interesante. Bueno, todo Sí, eso lo iremos viendo. y que entraremos en Cáncer. Eso es, Muy eso bien, es. pues esto será también un módulo, le dedicaremos también un apartado específico para que podáis ver en vuestro diseño, por supuesto, en qué trayectoria podéis comprender la trayectoria de vuestro camino personal y la podáis también un poco acompasar, poder observar cómo la trayectoria a nivel colectivo pues va a poder influir en mayor o menor medida, ¿no? Tenemos movimientos, ritmos para cada mirada en el tiempo, ¿verdad, Nelly? Porque no es lo mismo cuando tenemos a un Plutón posicionado, que ahora veremos dónde está Plutón, o Urano, por ejemplo, que lo tenemos ahora. El Sol también, como tú decías, está acompañando el movimiento de Plutón, perdón, de Urano durante unos días, ¿no? Hay ritmos muy diferentes. Claro, es que fíjate, esta luna nueva me parece, bueno, que va a ser, a todos nos va a marcar como un antes y un después. Yo creo que venimos de una época bastante durilla a todos, ¿no? A todos nos habrán pasado cosas muy, bueno, inesperadas en cualquier sentido, en el sentido que le queramos dar. Y ahora, con esta luna nueva, es como que viene un nuevo giro, pero igual, ¿no? Como muy sorprendente, pero de inicio de decir, bueno, ya salgo de esta pesadilla para muchos, ¿no? Una pesadilla y como, bueno, un aliento. Y esa conjunción de hoy, de Sol con Urano, la verdad es que, y con Marte ahí, ¿no? Que, bueno, Ahora ahora lo lo vamos veremos a ver. al final, me La parece vamos a ver, impresionante. pero también un poco ver estos ritmos o estos movimientos, ¿vale? En el tiempo, ¿vale? Que no es lo mismo cuando, por ejemplo, vemos en nuestro diseño posicionado a Plutón, como tenemos ahora en la puerta 61, ahí en el centro de presión mental, conectando con mi verdad interior, un momento de mucha honestidad, de mucha encontrar mi propia inspiración, lo que para mí es importante, lo que es mi propio saber, pues esto va a estar realmente marcando el proceso evolutivo durante largo tiempo, o ver aspectos más cortos en el tiempo, donde, como decía Nelly, pues nos acompaña a lo mejor ese Mercurio, nos acompaña Venus, ¿vale? Hablaremos un poco cuando trabajemos los planetas, que será otro de las sesiones que haremos, el que conozcáis un poquito de las características de cada planeta y de sus ritmos, ¿no? Eso es, eso Y aquí es. tenemos, sí, aquí tenemos el cuadro de hoy, ¿no, Nelly? Hmm. Hemos Sí, combinado sí, sí. ahí, por fuera estarían esos planetas que son más personales, que son de ritmo más rápido, y por dentro del mandala hemos puesto aquí en la imagen
los que van más despacio, ¿eh? Y también tenéis ahí los ejes modales. Y como veis, tenemos aquí a Urano, ¿vale? Que va a estar durante una buena temporada creando procesos de mutación en las estructuras allí en la puerta 3 y que justo hoy tenemos en línea, tenemos el Sol en la puerta 3 en la línea 1, que es, y fijaros, la línea 1 en la puerta 3 nos habla de que el orden surgirá de la confusión. Para mí esto es muy, muy interesante de transmitir, ¿no? Por lo que decía Nelly, porque a lo mejor hemos vivido un periodo un poco pues, de bastante intranquilidad y confusión. Bueno, ahora comienza el poder dar orden a todas esas inquietudes, a todos esos pensamientos o sentimientos, ¿sí? Es un buen momento para ello. Sí, sí, porque bueno, a pesar de que esté el Sol con Urano, como decíamos, hoy se ha producido una luna nueva y, y claro, esto tiene un sentido añadido a un simple tránsito solar. Un simple tránsito solar hoy y Urano juntos, pues bueno, hubiera pasado desapercibido, pero que el Sol y la Luna juntitos formen la Luna nueva y esté ahí Urano, eh, bueno, nos está hablando ya de un inicio desde un cambio. Pero como hemos dicho antes, ¿no? Hay que mirar siempre el planeta que dispone, que es Marte, y está en Capricornio. Y Capricornio siempre ordena. Aunque Marte sea un planeta que inicia y que inicia y no mira. O sea, Marte es el típico que va hacia adelante y se ciega, ¿no? Pero fíjate, en Capricornio y con Saturno ahí. Sí, porque Marte es el fuego, la impulsividad, la fuerza, ¿no? Total, Por total, eso pero el hecho claro, de que esté en pero está Capricornio nos está diciendo esa fuerza tiene que tomar, forma. consolidarse en nuevas estructuras, ¿no? Eso es, eso es. Y está Saturno ahí además acompañando, que le está diciendo, sí, sí, tú tira para adelante, pero desde la forma y la estructura que yo estoy aquí marcando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un día para todos de comienzos y además yo creo que todos esos sueños y ideales que tenemos ahí, bueno, pues poco a poco se van a ir materializando. Así que vamos a por ello. Ujú. Tenemos también algún otro planeta que podríamos comentar, Nelly, ese Júpiter en la puerta 43, también yo siento, viendo las posiciones también en el diseño, ¿no? Como está ahí en la garganta. Un momento, y bueno, lo vemos en todo ese canal de estructurar que tiene que ver con la comunicación desde mi propia palabra, desde mi propia forma de comunicar, ¿no? Así que de alguna manera también se abre un periodo de expresión, ¿no? De Uf, autoexpresión fuerte. importante. Uh-huh. Muy fuerte. Mira, Júpiter ahí en Escorpio, para mí estoy viendo ahí a Júpiter Escorpio, expande, expande, pero ya sabes que donde está Júpiter expande, ¿no? Ya para, bueno, vamos apuntando cositas de los planetas para que también los que estáis aquí vayáis un poco, porque, bueno, queremos también un poco que asociéis planetas como adjetivo, ¿no? Júpiter donde está expande y en Escorpio expande esa interiorización y esa profundidad Exacto. que es propia de Escorpio, ¿no? Entonces es como llevarnos hacia esa profundidad necesaria para coger la dirección. Y yo creo que todos nos hemos expandido hacia adentro, de alguna forma, ¿no? Y cada uno a su forma o a su manera, pero con el Mercurio retro, como decías tú antes, Rasna, que Sí. nos marca la interiorización, y ese Júpiter en Escorpio, pues claro, esa sintonía es perfecta, ¿no? Es esa amplificación de interiorizar a tope, ¿no? A tope, vamos, es que es como, vamos a por ello, vamos a... Sí. Pero ahora todo esa, porque claro, Scorpio en la puerta 43 ya llevó una temporada, lo que pasa que Mercurio estaba retrógrado, entonces esa comunicación era hacia el interior, porque también una de las cosas que queremos insistir es que no hay malo ni bueno, a veces hay estereotipos importantes de desarmar, ¿no? Con respecto a que los influjos planetarios puedan aspectarnos negativo o positivamente. No, lo que tenemos es que simplemente
importante ver a qué nos están invitando, y nos ha estado invitando con ese Júpiter en Escorpio a una interiorización para que ahora precisamente, y es de lo que habla esa línea 3, bueno, pues seamos capaces, tengamos la fuerza de poder comunicar nuestra verdad, lo que realmente para nosotros es importante, sin miedo al reproche, sin miedo bueno, a que podamos ser cuestionados, ¿no? Porque habrá una autoconfianza mucho más anclada en nosotras y en nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, y luego Rasna para completar está Plutón, ¿no? Está Sí. Plutón ahí que lleva tiempo también ahí en Capricornio y Plutón ha devastado, ha empezado devastando muchas viejas estructuras, que también lo hemos comentado, porque Plutón es el planeta que se asocia con el ave fénix, es el que resurge de las cenizas, ¿no? Pero, claro, para resurgir primero hay que arrasar, ¿no? Y lleva mucho tiempo intentando eliminar todo lo viejo, todo lo que nos acompaña viejo que no vale. ¿Para qué? Para dejar espacio a que pueda entrar lo nuevo. Si no Claro, somos capaces, claro, en algún sí. momento puede haber confrontación, ¿verdad? Pero esto de que es bueno o malo confrontar, sobre todo cuando a lo mejor se tiene unas emociones sin definir y por lo tanto pues estamos evitando siempre, ¿no? El que haya discusiones o el que haya momentos de tensión. Pero sin embargo lo que nos está invitando este clima planetario es que en línea 3 dice textualmente, ¿no? Dice el abandono de la tolerancia cuando la expresión individual se ve amenazada. Entonces, si de alguna manera en algún momento podéis sentir esta tensión, ¿no? Porque llegó el momento de transmitir, de comunicar vuestra verdad, pues verlo también como algo necesario, ¿no? En el camino para seguir avanzando. Eso es, eso es. Mm, Eso es. otro tema, ¿verdad, Nelly? Que va a ser importantísimo. Fue una de las cosas que, bueno, yo estoy aprendiendo con Nelly y son las casas, las 12 casas astrológicas. Es decir, no solamente estamos viendo todo esto que estamos comentando de las cualidades de los planetas en su movimiento, de los signos que también crean, vamos a decir, una influencia muy diferente, sino las casas, las 12 casas astrológicas, porque esto va a marcar áreas de nuestra vida. Con Nelly vamos a ir conociendo cada una de ellas, os vamos a facilitar cómo desde un programa, cualquier programa que sea más o menos fiable, donde podáis sacar vuestra carta natal, también, como digo, lo podéis sacar de un momento concreto, como es el que hay ahí en el gráfico, ¿verdad? Este está sacado del día de hoy, cómo cae, cómo están los planetas, en qué casa caen, ¿sí? Son áreas muy, muy concretas. No sé si Sí. quieres comentar algo o nos vamos a ya esos 4 puntos tan importantes que queríamos comentar hoy. Sí, si quieres, vamos a los ejes, al Sí. ascendente, descendente, que seguramente todos han oído y que, bueno, a lo mejor lo que no tienen tan claro es que esos puntos que oímos mucho, ¿no? Que es el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo del cielo, al final son puntos que marcan el comienzo de una casa, ¿eh? Y que realmente hay 12 casas que marcan 12 áreas de la vida y que a la vez cada casa simboliza un signo y un planeta. Como decíamos al principio, signo y planeta van de la mano. Bueno, de lo que se trata es de que sintonicemos y entendamos, ¿no? Que cada área tiene una expresión y que cada área al final nos está aportando una información, ¿no? O un complemento, ¿no? Porque todo lo que bueno, estamos viendo bueno, de activaciones de puertas desde el diseño humano, trasladarlo a un área de la vida Exacto. concreta. Es sorprendente cómo se amplía la información. Claro, pues esa es la idea, ¿no, Rasnay? Entonces, bueno, pues los 4 puntos decimos que el ascendente marca el comienzo de la casa 1, que está aquí,
el descendente, mira, aquí están marcados los 4 puntos de hoy. De hoy, exacto. Puesto, hemos puesto los 4 puntos. Hoy hemos comenzado, hemos comenzado esta andadura con un ascendente en Libra. Y bueno, yo soy ascendente Libra, Rasna. Entonces, bueno, me siento muy, muy identificada, ¿no?, con esta carta hoy, porque bueno, para mí la vida no tiene sentido si no hay una mirada amorosa o no hay una mirada en la que entre en juego el amor y el equilibrio de alguna forma, ¿no? El equilibrio siempre de hombre-mujer o de pareja o de... bueno, es un poco, ese ascendente siempre nos habla de la personalidad, ¿no? Del yo, Si ¿no? si lo trasladamos a... El yo, el yo, el yo. Entonces, si lo trasladamos a esta andadura, pues nos está hablando de una personalidad que busca el equilibrio, ¿no? Estamos intentando, bueno, trasladar una información que busque un equilibrio en el ser humano, ¿no?, desde ese ascendente Libra. Y siempre ese equilibrio, claro, se busca desde el amor, ¿no?, desde la influencia amorosa, porque el regente de Libra es Venus, lo que decimos, siempre todo signo tiene un planeta, y en este caso es Venus. Sí, Entonces, bueno, nosotras creo que lo tenemos claro, ¿no, Rasna? Que queremos... Permíteme que dé una puntualización, ¿no? Porque esto nos pasa a todas las personas cuando tenemos un profundo conocimiento de algo. O sea, lo que está planteando Nelly es que cuando decimos que el ascendente, que además es cómo me veo a mí misma, ¿no? Cómo me veo a mí mismo en esa casa uno, el regente, el regente que hay en cada planeta, ¿no? Esto es muy importante porque luego vamos a ver que, bueno, el que un planeta esté en su signo o esté otro, pues también tiene una importante influencia, ¿verdad? La puerta 57 en línea 4 nos habla de una claridad intuitiva, sobre todo en las relaciones. Así que, bueno, el día de hoy sería sobre todo para ver exactamente eh, qué relaciones nos acompañan en este nuevo proyecto, en este nuevo camino, en esta nueva mirada hacia el futuro, ¿no? Porque es una puerta también que tiene mucho que ver con hacia dónde nos proyectamos, ¿no? Y para mí es muy significativo que yo y mis relaciones estén en armonía, estén en coherencia, ¿no? El descendente, Nelly, El era... descendente en Aries, mira, curiosamente están cambiados, ¿no? Realmente el ascendente prototipo, vamos a decirlo así, sería Aries, porque Aries representa la casa 1 y la casa 7, el descendente, lo representa Libra. Entonces, bueno, están los ejes cambiados y Sí. para mí tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, claro, para mí es fácil de entender porque ya os digo que es mi ascendente descendente en mi carta, ¿no? Entonces lo entiendo bastante bien. El tener el descendente en Aries nos habla siempre, Aries siempre eh, Aries son los comienzos, como hemos dicho al principio, y Aries es el guerrero, ¿no? Y como está en casa 7, que es el otro, pues al final, ¿qué buscamos en la relación? Buscamos el espejo que nos diga o nos fortalezca, ¿no? Alguien que nos fortalezca, nos dé energía, nos haga ver que merece la pena, ¿no? Que eso que estamos buscando o esa identificación nuestra personal vaya acompañada de esa fuerza, ¿no? Y de esa energía que nos acompañe en los inicios, ¿no? En todo lo que iniciemos. O sea que Es bueno, como cómo nos ven los demás, ¿no? claro, es eso, pero visto desde uno, lo que está enfrente es como lo que te aporta, ¿no? Sí. Entonces, realmente a nosotras, en este comienzo, lo que nos puede dar la fuerza es que el otro, al otro lado, las personas que estén al otro lado, nos den esa fuerza para continuar, ¿no? De alguna forma, pues a lo mejor con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus anhelos, con sus planes de vida, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Trasladado al día de hoy, ¿no? Es un poco lo que tenemos enfrente son personas individuales, Rasna, no Sí, sí, como que sí, vamos a ver a cada una por sí misma, no sí. como conjunto.
Sí, porque ¿sabes? además la puerta 51 pues es una puerta de individualidad, es una puerta competitiva también, ¿eh? Es una puerta que nos habla de la habilidad también bueno, del coraje de apostar por centrarnos en lo que es nuestro propio camino. Y en línea 4 pues nos habla un poco del ego guerrero, ¿eh? Del ego guerrero. Así que es muy probable que encontremos esa proyección en los demás, ¿no? Que este sea un escenario que podamos ver con facilidad en las relaciones, ¿no? Sí, sí, y a nivel de proyecto yo creo que es muy bonito porque realmente lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es un poco que es un estudio que busca un equilibrio, pero a la vez trata a cada persona individualmente, ¿no? Y yo Exacto. creo que es lo que queremos realmente, ¿no? Es un poco eso, es que cada uno se sienta único y Mm, se sienta, bueno, pues que encuentra realmente su verdadero camino, ¿no? Al final. mm. Tenemos a medio cielo, ¿verdad? El medio cielo en cáncer. Mm. Y el fondo del cielo en Capricornio, igual, están cambiados. Están Mira, son cambiados también. los 4 puntos cardinales. Mm, Tenemos aquí los 4 puntos cardinales representados hoy. Aries, Libra, Capricornio y Cáncer, pero cambiados. Y bueno, es que hemos dicho al principio, que hemos dicho, Rasna, que el Sol con Urano, ¿qué hace? ¿No? Un mm, poco ese cambio. Estamos dando un cambio de perspectiva, ¿no? mm, Un medio cielo en Cáncer es una profesión, nos habla de la profesión o del estatus, y como muy familiar, ¿no? Y yo creo mm, que al final nosotras, creo, que somos personas como que sí, tenemos un conocimiento, pero lo que queremos es realmente entregarlo de una forma fácil, cercana. cercana, Mm, como si fuéramos familia. mm, mm, Es que lo estoy viendo y me alegra muchísimo, ¿sabes? Tener este medio cielo. Y además tú eres Cáncer, Rasna. mm, 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 Y entonces al final estás ahí, ¿no? Estás ahí mm. como esa guía, esa persona cercana, con conocimiento que nos nutre, porque también Cáncer es el signo de la nutrición, el planeta regente es la luna, somos 2 lunas, las que estamos ahí somos 2 mujeres, porque la Sí. luna también representa al género femenino. No Mm. sé cuántos hombres habrá en el curso, pero seguramente la mayoría serán mujeres, porque con este medio cielo Cáncer Sí. atraemos a mujeres. Estamos O sea, aquí es que también esa, ahí tirando, ¿no? Está marcando dirección en este momento la energía femenina o los sí, hombres que están conectando con el poder de su energía femenina. yo creo que los hombres que conecten con nosotras, digo nosotras porque somos un poco las que estamos aquí llevando esta iniciativa, van a ser hombres muy sensibles, muy Mm, conectados con la parte femenina. No, no quiere decir que no sean hombres, ¿no? Sino que, bueno, conecten con esa parte sensible que yo creo que hoy en día es la que el género masculino necesita de alguna forma que fluya para que al final la sociedad sea más fácil de llevar, porque al final es que estamos buscando ese equilibrio al final, ¿no? Que el mm, hombre no saque esa parte suya ruda, porque al final esa parte ruda no, lo único que nos hace a nosotras es rebelarnos. Y mm, sin embargo, con la sensibilidad, pues al final todos estamos contentos. Y yo creo que mm. es más fácil, ¿no? Es todo Hoy, más fácil. hoy ese medio cielo que nos habla mucho de la proyección hacia el exterior, ¿no? En la puerta 62 nos habla de los detalles, ¿eh? La preponderancia de lo pequeño. También nos dice de ir con detalle, paso a paso, cuidando la Ah, expresión, las palabras, ¿sí? El trabajo detallado, la disciplina del trabajo detallado. Esto es fundamentalmente de lo que nos habla la puerta 62, que como veis es una puerta de la garganta. Así que también es la invitación que os hacemos, ¿no? En estos proyectos o en esta mirada que tenéis hacia el futuro, hacia los cambios que tengáis previsto dar, ir paso a paso. Yo creo que es un momento también un poquito de disciplina y de cuidar los detalles en estos momentos de cambio. Y tenemos a Capricornio, pues nada menos que también donde hemos dicho que teníamos a Plutón en la puerta 61, en casa 4, que son como las raíces, la familia. Cuéntanos un poco, porque claro, claro, ay, este puede ser un sí, elemento que sí claro, o el sí fondo, nos va a tocar.
a todas las personas. Me encanta un fondo del cielo en Capricornio porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? Mm, El fondo del cielo, que son las raíces, al final, ¿qué se pretende, ¿no? Con este proyecto? ¿Qué se pretende? Pues encontrar nuestras verdaderas raíces, ¿no? mm, Y, y ¿desde dónde? Desde una buena estructura, ¿no? Capricornio siempre da una buena estructura, una buena forma, la mejor. Capricornio es el que mejor forma da, porque al final es el maestro de las formas. mm. Y esa maestría que todos necesitamos, ¿no? Para encontrarnos de verdad en nuestra casa, ¿no? Que no quiere decir que sea la casa física, que también, pero que al final nosotras aquí, ¿qué pretendemos? Que estemos tan a gusto con este estudio, que os sintáis en casa desde el medio cielo, porque está en Cáncer y al final es una nutrición, y desde el fondo del cielo en 4, que es Capricornio, porque el conocimiento que os pueda llegar eh, os dé estructura y forma a vuestra vida y a vuestro interior, ¿no? Porque al final la casa 4 también nos habla de esa parte inconsciente o de esa parte oculta que Sí. no mostramos, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Ser Sí, capaces de... porque además la puerta 61 en el I Ching, que como veis está ahí en un circuito de individualidad, es decir, lo que toda la individualidad atraviesa todo el cuerpo gráfico por la mitad, para que lo podáis diferenciar con facilidad. Todo lo que está en medio forma parte del circuito de la individualidad. Y ese es el combustible desde lo que sería nuestro plano mental de cómo vemos la vida, ¿no? En esa puerta 61 dice la verdad interior. Así que aquí tenemos, como dice Nelly, un momento interesante para en Capricornio profundizar en las estructuras de lo que es nuestra verdad, y siendo esta, vamos a decir, la carta de un proyecto, pues como dice Nelly, está marcando también la intención, ¿no? O lo que de alguna manera también se exige de este proyecto, ¿no? Que pueda cada persona, que le sirva para poder profundizar en su propia verdad y en su propio autoconocimiento. La línea 2 nos habla de brillo natural, así que, bueno, el don de la inspiración para el beneficio de otros. Así que cuando lo hemos visto, pues nuestra alegría ha sido, bueno, nos ha reforzado, ¿no? La autoconfianza en el objetivo de este curso, que además esperamos que tenga continuidad seguramente de muchas formas, ¿no? Sí, ya hemos visto hoy varios talleres que podemos dar. Mm. Así que, bueno, de momento vamos a ir paso a paso, yo creo que Sí, es lo que pretendemos. claro, la magia de esto es que veamos por un lado lo que nos va aportando el cuadro planetario, cómo va a influir en la estructura de nuestro diseño, y también en qué casas, es decir, en qué áreas, y fundamentalmente en estos 4 puntos cardinales. Veríais cómo se situaría, por ejemplo, en el día de hoy, en el inicio de este curso, de este proyecto, o por lo menos cuando este proyecto se presenta, ¿vale? Porque la verdad es que se gestó prácticamente hace 3 meses, con ya lo que estuvimos ofreciendo, las charlas de paseo con la luna. Aquí veis un poco cómo nos enriquece, ¿vale? Tener este conocimiento de las casas en lo que es todo el mandala y cada una de sus puertas. Veremos también, ¿verdad, Nelly? Porque a veces decimos, bueno, en casa 1, por ejemplo, ¿no? Que lo tenemos en la puerta 57, es Libra, y vemos como la Tierra en este momento la tenemos ahí entre Libra y Escorpio, ¿vale? O, por ejemplo, tenemos esa puerta 51 en el descendente, y como es una puerta de Aries, ¿no? Que de alguna manera va acompañando ese movimiento o esa transición que está haciendo en este momento el Sol de Aries a Acuario en puerta 3, ¿no? Bueno, este será otro módulo, ¿verdad, Nelly? Y hablaremos de Sí, las casas y sobre todo de cómo situar estos 4 puntos cardinales. sí, sí, yo creo que es una clave muy importante, sobre todo porque las casas lo que nos aportan son las áreas, cada área de la vida.
y las estudiaremos además en ejes, como estamos haciendo aquí, ¿no? Siempre hay que ver el otro lado, porque al final la vida es así, somos nosotros el otro y esta área y la de enfrente, ¿no? Y las dos se ayudan, tenemos que intentar complementarlas, nunca, y además siempre pongo el ejemplo de la luna llena. El sol y la luna están enfrente y sin embargo vemos como una luna radiante, ¿no? La capacidad que tiene la luna de reflejar al sol. Pues así tiene que ser la vida, ¿no? Entonces los opuestos, los signos opuestos al final que se complementen y que seamos capaces, Rasna, como nos dice hoy este ascendente en Libra, de ser capaces de buscar ese equilibrio de los opuestos y que todos seamos capaces de ver siempre que todo nos aporta y todo nos conduce en la mejor dirección, ¿no? Sabiendo integrar todo, sabiéndolo integrar, ¿no? No hay que ¿Sabéis? rechazar nada. A mí ese Plutón ahí en la 61, Rasna, me, me, me vuelve loca, porque es como decir, iniciáis un proceso de profundidad absoluta en la que no hay marcha atrás. O sea, Plutón es que además no, o sea, ese no da ninguna tregua. Si está Plutón, es sí o sí. Y además Plutón llega hasta el final. Plutón no deja nada a media. Entonces, bueno, Hasta las pues nada, profundidades, sí, sí, sí. que está claro, ¿no? En un Esto, sol y tierra que bueno, a mí me gusta mucho porque esas posiciones, además, la posición de hoy, como decía, en la cruz de encarnación de las leyes, es una de las posiciones más fuertes energéticamente. Las personas que tienen esta cruz en su diseño, estos ejes, tienen una fuerte energía para la transformación, para la mutación. Son puertas de alguna manera que nos hablan de códigos morales, que nos hablan de nuevas estructuras, quizá con la dificultad también de lo que supone esa transformación, ¿no? Pero siendo que es el reflejo o un poco la impronta del día de hoy, pues también este sería, yo creo que parte del objetivo, como dice Nelly, ¿no? Que a través de este trabajo podamos en alguna medida facilitar ese trabajo interior de cambio y de transformación. Las claves son impresionantes cuando vemos cómo Ra presentó esta estructura que lo más novedoso es ese cuerpo gráfico con 9 centros conectados a través de toda una estructura de fuerzas vitales, de canales, y cómo lo enlazó con un momento astrológico y con la sabiduría de lo que es, vamos a decir, el código de mutación del I Ching. Impresionante. Cuando estuvimos viendo, ¿verdad, Nelly? Las puertas que enlazan esos signos, cuéntanos, porque nos salió esta frase que podéis ver en la diapositiva, ¿no? Porque esto es... no, te salió a ti, Ah, te bueno. salió a ti. Y a mí me dejaste, mira, no pude ni dormir, porque digo, es que es increíble, es impresionante. Es impresionante. Sí, estas puertas que enlazan, ¿verdad? Que este es un tema muy interesante cuando vemos Sí, le el daremos propósito una... de las puertas, ¿verdad? Ah. Sí, lo que decía al principio, en la astrología hay 3 tipos de signos, cardinal, fijo y mutable, que se van alternando y que curiosamente Ra lo que ha hecho ha sido como proteger los signos, o sea, los signos cardinales están custodiados y a la vez enlazados con un signo fijo y con un signo mutable. Y bueno, estas 8 puertas que vemos ahí, pues son las que decía Rasna al principio, que están reflejados en los 12 signos del zodiaco. Y ahí lo veis, ¿no? Bueno, no sé si entendéis los simbolitos, pero bueno, los simbolitos que hay dentro de cada círculo representan un signo del zodiaco y esas puertas, curiosamente, pues enlazan de tal forma que con 8 puertas tenemos los 12 signos y esa frase tan maravillosa bueno, que vio Rasna y yo por primera vez en mi vida, después de llevar no sé cuántos años en la astrología, entendí lo que significa el signo mutable. O sea, es que para mí un signo mutable
Los signos mutables son Piscis, Sagitario, Virgo y Géminis, para que lo entendáis. Los signos mutables, tanto los mutables como los cardinales como los fijos, siempre tienen un signo de agua, un signo de fuego, un signo de tierra y un signo de aire. ¿Vale? Entonces, arriba ha puesto Rasna los 4 elementos y abajo ha puesto los signos mutables. Entonces, yo por primera vez en mi vida entendí lo que significa un signo mutable. O sea, para mí era un signo mutable, para mí era como algo que se adaptaba, ¿no? Un signo que se adaptaba, pero realmente son los enlaces de la mutación, ¿no? Y cuando Rasna creó esta frase, es que de verdad, y lo digo de verdad y de corazón, a mí me llegó muy fuerte y bueno, a mí me alegra que la podamos compartir hoy, ¿no? Porque yo creo que es muy bonita, ¿no? Sí, porque nos da sentido, ¿eh? Nos da un sentido todo lo que es el mandala. Lo que vamos a estar viendo es la estructura del cuerpo gráfico, lo que conocemos como el diseño, ese dibujo que muestra definiciones, activaciones, etcétera, en un cuerpo gráfico, pero vamos a estar viendo continuamente el mandala, ese mandala con esas 64 puertas para poder ver ese movimiento y como dice Nelly, ahí iremos profundizando y conociendo un poquito más las diferentes cualidades de los signos. Entonces, cuando vimos ese movimiento que, que va de Piscis a Aries, a Tauro, y luego vemos cómo va de Géminis, Cáncer a Leo, va haciendo su recorrido. Sí, Vale, como de tres en tres, va es, juntando de tres en tres, va va haciendo de- triadas perfectas. exacto, pues ahí cuando cogimos y situamos las puertas del I Ching y entonces vimos, bueno, las 4 tipos de combinaciones que puede hacer en ese grupo de 3, pues nos salen unas cruces, es decir, nos sale un propósito, nos sale un propósito a nivel evolutivo, ¿vale? De estos contaremos, os haremos una sesión con este tema porque francamente que es súper revelador. Realmente lo que estamos viviendo es eso, es una mutación de las leyes del amor para cambiar la dirección material, es decir, para poder hacer una contribución individual en esa transformación de dirección material. Así que los tiempos venideros pasan realmente por transformaciones profundas a muchos niveles y, por supuesto, en cómo tratamos la energía, cómo tratamos el planeta, etcétera, etcétera. Por supuesto, habrá su luz y su sombra, pero ahí el cómo nos posicionamos individualmente, es decir, desde qué perspectiva estamos mirando este camino, va a ser muy, muy importante. Es bueno estar preparados en cuanto a abrir nuestra mente, no solo en lo personal, sino también ver cómo lo personal está de alguna manera influyendo en todo ese movimiento colectivo hacia el cual nos encaminamos, ¿no? Sí, Pues no y sé si... remarcar Sí. esto, ¿no? Que Sol Urano están en la puerta 3 y bueno, pues, pues que yo creo que Urano, bueno, creo y casi voy a afirmar va a ser muy responsable, ¿no? De este cambio que nos llega, porque al final las puertas disponen, pero los planetas, o sea, las puertas proponen, pero los planetas disponen. Me da la sensación, Rasna, de que Urano en esa puerta 3 va a dar un cambio muy, muy fuerte en la dirección que tú estás proponiendo de cambiar esas leyes, ¿no? Y mutar de alguna forma. Sí, lo veremos en mayo sobre todo, ¿verdad? Lo interesante Sí. también de este curso es que está además en un momento privilegiado para ver estos movimientos y estos cambios. Y tenemos ahí un importante cambio cuando Urano entre en el reino de Tauro, que Sí, quiere sí, solidez, que quiere ahí cambios estamos. reales, no ideas, no proyectos, no sueños, quiere cosas concretas. Eso es, eso es. Muy bien, pues no sé si podríamos abrir un poco el micro para alguna pregunta, algún comentario. El objetivo de hoy era presentaros un poquito lo que van a ser los contenidos, pero bueno, recreado por algunos comentarios de lo que sería, como hemos dicho,
esa combinación, ese astro diseño humano de lo que sería la carta astrológica y el diseño del comienzo de este curso, ¿no? De este compartir con todos vosotros y vosotras. Entonces, ya en la próxima sesión iremos ya metiéndonos más en detalle en cada uno de estos contenidos que os hemos presentado. ¿Alguien quiere? Abrimos un ratito de preguntas, si os apetece. Voy a ver el chat, también lo podéis plantear por escrito. Tengo la sensación de que es timidez, ¿eh? No es que no tengan Sí, preguntas, Rasna. Yo creo sí, que están tímidas. sí. Pero bueno, poco a poco seguro que se van abriendo. Sí, 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 sí. La verdad es que, bueno, al principio cuesta un poco, ¿no? Esto del online. Bueno, cuando ya cerramos el grupo la próxima semana, será un enlace privado, que lo sepáis, en el que únicamente estaremos compartiendo las personas que realizamos el curso. También así las grabaciones, pues únicamente serán, se podrán visionar entre las personas que estamos aquí, ¿eh? Pues lo dejamos aquí. Ah, bueno, Mira, lo que dice, lo que dice Cari, jo, tiene mucha razón. Claro, claro, sí, 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 Cari, es así. Cuando nosotros estamos en verano, como la Tierra está dividida por el Ecuador, mm, lo que queda por arriba y lo que queda por abajo, esto es lo que hablábamos al principio de sí, las polaridades, ¿no? mm, Donde cuando aquí es verano, allí es invierno, y cuando allí sí, es invierno, aquí es verano. Efectivamente, tienes mm. toda la razón. Está bien, Tienes- Cari, tu comentario, porque es un detalle del que avisaremos. Está muy bien, gracias por aportarlo, porque claro, es desde la mirada de este lado del hemisferio y efectivamente sería invertido pues en países como por ejemplo Argentina, ¿no? O el otro lado, América, por ejemplo. Lo tendremos en cuenta, Cari, muchas Sí, gracias. sí, 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 muy bien, muy, muy buena aportación, sí. Pues lo vamos a dejar aquí, Nelly. Sí, Sí. sí. Nos encontramos el próximo lunes, día 23, aunque sea festivo en algunas zonas, por ejemplo aquí en Aragón, donde yo vivo. Pero bueno, un momento fantástico también para encontrarnos y ya meternos, como digo, a ir poco a poco, repito, para poder desarrollar en una primera parte algunos de los conocimientos que os hemos presentado y luego para poder seguir viendo ejemplos prácticos. Veremos también cómo está el clima en ese día o también podemos eh, ir de alguna manera desmenuzando o ir poniendo ejemplos a partir de vuestros propios diseños o del nuestro propio. Lo vamos viendo. Sí, trabajaremos un poco sobre nuestros gráficos. Veo que hay aquí una pregunta de Clarisa. Sí, pondremos algunos ejemplos, ¿vale? Si nos queréis enviar vuestros datos, pues podríamos utilizarlos como ejemplos. Indudablemente de lo que es un estudio en profundidad, de lo que sería la aplicación del diseño humano y vuestra carta astrológica y luego todo lo que suponen cartas progresadas, como ha dicho Nelly, ¿no? Un retorno solar o un retorno, un primero o segundo retorno de Saturno o de Quirón, que no hemos dicho nada, pero hoy está en puerta 25 y la verdad es que también nos habla de un proceso de iniciación y de amor a nuestra propia forma, ¿no? Como un aspecto sanador
¿eh? Esperamos que esto sea también uno de los, bueno, de los elementos que estén de trasfondo, ¿no? Sanar las heridas eh, que de alguna manera llevamos a veces por falta de comprender, de comprensión o de visión de experiencias en nuestra vida, y que lo podamos ver también como algo, bueno, necesario para nuestra evolución, para nuestro proceso de madurez, ¿no? Ese quirón en puerta 25 en línea 2 que tenemos hoy, creo que nos habla mucho de esto, ¿no? De sanar heridas. Lo que no podremos, como digo, es hacer un estudio personalizado, pero utilizaremos los ejemplos de las personas que estáis compartiendo con nosotras, sí. Muy bien, pues hasta la próxima semana, ¿no, Nelly? Sí, y nada, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, que de verdad que estamos muy ilusionadas y que creemos que, bueno, que este proyecto nos va a aportar mucho a vosotras y a nosotras y al final, bueno, creo que, como dice, ¿no? La carta que hemos levantado hoy, el medio cielo, vamos a ser como una familia, ¿no? Al final. Así que muchas gracias y Rasna, como siempre, muy agradecida porque hayas llevado a cabo esta iniciativa. De verdad, muchas gracias. Gracias por tu respuesta y tu energía ahí, haciendo que esto también sea un disfrute, ¿eh? Con el buen carácter, la alegría que caracteriza a Nelly. Un abrazo, hasta pronto. Adiós, hasta el lunes.